¿Alguna vez se ha sentido como si su voz se perdiera en el ruido del mundo, como si sus ideas, aunque brillantes y bien fundamentadas, fueran constantemente ignoradas o minimizadas? ¿Ha experimentado la frustración de saberse competente, capaz, incluso visionario, y sin embargo, la influencia y el respeto que cree merecer simplemente no se materializan en su vida profesional o personal? He observado este patrón autodestructivo en innumerables personas talentosas a lo largo de décadas, individuos con un intelecto agudo y una ética de trabajo impecable que paradójicamente luchan por ser vistos, escuchados y seguidos. Esta no es una falla de su capacidad o de la calidad de sus pensamientos. La cruda verdad, y permítame ser completamente honesto con usted, es que es una ausencia de una fuerza silenciosa, una resonancia mental, una presencia magnética que comunica poder y autoridad antes de que usted pronuncie una sola palabra. Es la señal interna que su mente irradia, la vibración sutil, pero innegable que dicta si será considerado un líder o simplemente una parte más del paisaje. La mayoría de las personas vive en un estado de reacción constante, arrastradas por las corrientes de las circunstancias y las expectativas ajenas. Despiertan y su día ya está dictado por las notificaciones del teléfono, las urgencias de otros, la inercia de una rutina no diseñada. Confunden la actividad frenética con el progreso real, la charla superficial con la comunicación efectiva y el esfuerzo pasivo con el impacto duradero. Y en este torbellino de caos externo e interno, esa presencia que anhelan, esa capacidad de influir, de persuadir, de ser recordados, se disuelve en la mediocridad. No se dan cuenta de que el mundo no les ignora porque sean insuficientes, sino porque su energía no está concentrada. Su mensaje no tiene la convicción silenciosa que solo puede nacer de un dominio interno profundo. Su mente es como una linterna dispersa, brillante quizás, pero sin la dirección de un láser enfocado. Pero, ¿qué pasaría si le dijera que la llave para activar esa presencia innegable, para que su influencia sea inevitable y su liderazgo personal resuene con una fuerza sin precedentes, comienza mucho antes de que el mundo se despierte? Y si el campo de entrenamiento definitivo para dominar no solo su mañana, sino cada interacción, cada decisión, cada aspecto de su vida completa, no requiere más que una decisión inquebrantable y el compromiso con la hora más sagrada del día. Estoy hablando de la disciplina de despertar a las 5 a.m., no como una moda pasajera de productividad, sino como la piedra angular de una arquitectura mental y emocional que lo transformará de invisible a influyente. Los principios que le revelaré hoy, extraídos de décadas de estudio de la psicología del éxito y el poder mental por figuras como Napoleon Hill, le mostrarán cómo esa primera hora del día se convierte en la incubadora de su autoridad, la forja de su convicción y el catalizador de una presencia magnética que hará que las personas no solo lo escuchen, sino que lo sigan. Lo que está a punto de aprender no es mera teoría, sino una metodología comprobada, aplicada por líderes, empresarios y visionarios que entendieron que la verdadera batalla por el éxito se gana en las primeras horas, en el silencio antes del amanecer. Es en ese tiempo robado al caos donde se construye el software mental que programa su día, su semana, su vida para la influencia. Es ahí donde usted deja de reaccionar y comienza a diseñar. Es ahí donde moldea su vibración interna para que el mundo exterior responda en sintonía. Y cuando su vibración interna es de orden, claridad y propósito, su presencia se vuelve ineludible. Este no es un simple truco para ser más productivo, es una reprogramación fundamental de su ser para reclamar el poder que siempre estuvo dentro de usted, esperando ser despertado. Hoy, le mostraré cómo la disciplina matutina no solo le otorga más tiempo, sino que le otorga el tipo de tiempo que construye carácter, afina su mente y forja una autoridad silenciosa que se traduce en influencia real. Si aplica lo que le voy a compartir, transformará la percepción que otros tienen de usted, pasará de ser un actor secundario en su propia vida a ser el director innegable de su destino. No le prometo que será fácil. La excelencia rara vez lo es, pero le prometo que es simple,
y los resultados son tan inevitables como el amanecer mismo para aquellos que se comprometen. Antes de continuar y sumergirnos en los principios que cambiaron mi vida y la de miles de personas que he tenido el privilegio de guiar, quiero invitarle a hacer una declaración pública de compromiso. Este no es un simple me gusta o un comentario genérico. Esta es su primera afirmación de que está dispuesto a ir más allá de la mediocridad. Baje a los comentarios y escriba con total convicción, sin excusas. Despierto mi poder a las 5 a.m. Esto no es solo una frase, es el ancla de su nueva identidad. Su declaración al universo de que hoy decide tomar el control, que hoy elige la influencia sobre la invisibilidad. ¿Está listo para unirse a los que eligen despertar su poder? ¿O seguirá en el piloto automático? La elección es suya y comienza ahora. Ahora que ha dado el primer paso hacia su compromiso, permítame ahondar en la cruda realidad que subyace a la frustración de sentirse ignorado, incluso siendo brillante. He visto este patrón repetirse una y otra vez en mi experiencia de décadas, tanto en mi propia vida como en la de incontables individuos a quienes he asesorado. Personas con un intelecto formidable, con ideas innovadoras, con la capacidad de resolver problemas complejos que inexplicablemente no logran que sus propuestas sean aceptadas, que sus voces resuenen en una sala o que su liderazgo sea reconocido de manera orgánica. Este fenómeno es un misterio para muchos, pero para aquellos que han estudiado la psicología del éxito como Napoleon Hill, la respuesta es clara y a menudo incómoda de aceptar. La inteligencia y el arduo trabajo por sí solos son insuficientes. La verdadera debilidad no reside en la falta de conocimiento o habilidad, sino en una ausencia crucial de poder mental y presencia. ¿Qué significan estos términos? El poder mental no es una mística, es la capacidad de concentrar su energía mental de forma deliberada, de irradiar convicción y de mantener una claridad inquebrantable bajo cualquier circunstancia. La presencia es la manifestación externa de ese poder mental interno. Es la autoridad silenciosa, la energía que ocupa una sala antes de que usted hable, la certeza que otros perciben en su postura, en su mirada, en la forma en que usted habita su propio espacio. Cuando este poder mental y esta presencia son débiles, usted se vuelve, en efecto, invisible, incluso siendo un gigante intelectual. Imagine su mente como un potente foco de luz. Una persona brillante pero ignorada es como ese foco encendido, pero con la luz dispersa en 1000 direcciones, proyectando una iluminación general pero sin un punto focal. La energía está allí, la capacidad existe, pero le falta la dirección, la intensidad que solo la concentración puede otorgar. No hay un láser enfocado que atraviese el ruido, que ilumine una idea con tal nitidez que sea imposible de ignorar. Y en un mundo saturado de información y de voces, ser disperso es ser silenciado. Su energía mental fragmentada se traduce en una presencia fragmentada, y una presencia fragmentada es una presencia olvidable. Recuerdo un cliente, un ingeniero de software extraordinariamente talentoso, que me consultó porque, a pesar de sus innovaciones y su impecable historial de proyectos, era sistemáticamente pasado por alto para ascensos y roles de liderazgo. Sus ideas eran lógicas, sus presentaciones llenas de datos, pero carecían de impacto. En nuestras primeras sesiones observé que su energía era difusa. Sus ojos saltaban, sus gestos eran pequeños, su voz se perdía al final de las frases. No había una cohesión, una corriente unificada de poder que respaldara sus palabras. La gente lo escuchaba, sí, pero no lo sentía. Su mente era un jardín fértil, pero sin un jardinero consciente que dirigiera el crecimiento, sembrara la intención y eliminara las malas hierbas de la duda y la dispersión. La psicología detrás de esto es fascinante y a menudo ignorada. Nuestro cerebro está constantemente escaneando el entorno en busca de señales de liderazgo, de certeza, de estabilidad. Cuando usted proyecta una energía dispersa, una falta de convicción silenciosa, el cerebro de los demás lo interpreta como una señal de inseguridad o de falta de control. No importa cuán brillante sea su argumento. Si no está envuelto en el manto de una presencia fuerte, será descartado o subestimado. Es un sesgo inconsciente.
Tendemos a confiar y a seguir a aquellos que irradian una calma, una dirección y una certeza que deseamos para nosotros mismos. La persona que se siente ignorada a menudo se está comunicando a un nivel más profundo y subconsciente que no posee esa fuerza interna. He comprobado que muchas personas se aferran a la creencia de que así son o que no nacieron con carisma. Permítame reencuadrar esa creencia limitante. La presencia magnética y el poder mental no son dones innatos, son habilidades entrenables, músculos mentales que se desarrollan con disciplina consciente. Nadie nace con una presencia que comanda una sala. Se construye, se forja, se pule cada día. La debilidad que hace que las personas brillantes sean ignoradas no es un destino inmutable, sino una consecuencia de la falta de un sistema, una estructura, un campo de entrenamiento diario para su mente. El problema real no es que usted no sea lo suficientemente bueno. El problema real es que no ha aprendido a proyectar la totalidad de su valía. No ha activado el software mental que comunica autoridad y convicción. Ha permitido que el caos del mundo exterior dicte su estado interno, en lugar de que su estado interno diseñe su realidad externa. Y esta es la esencia de la invisibilidad. Cuando su energía está a la deriva, otros no tienen un ancla en usted. No hay una señal clara que les diga, aquí hay un líder, aquí hay alguien a quien vale la pena escuchar. Pero entender el problema es solo el primer paso. Lo que viene a continuación es la revelación de cómo, según Napoleon Hill y mi propia experiencia, el poder mental y la capacidad de influir a través del lenguaje pueden ser cultivados. Le mostraré cómo pasar de ser la linterna dispersa a convertirse en el láser enfocado, cómo dejar de ser el fondo para convertirse en la figura central. Y la base de todo esto, la cuna de este renacimiento mental, reside en una decisión que usted toma mucho antes de que el sol despierte, en la quietud de las 5 a.m. No se trata solo de la hora, sino de lo que esa hora representa, la oportunidad de construir una identidad inquebrantable. Ahora que comprendemos la verdadera debilidad que subyace a la invisibilidad, es momento de pasar a la acción. ¿Cómo construir ese poder mental que se traduce en una presencia magnética? Napoleon Hill, después de entrevistar a cientos de los hombres más influyentes de su tiempo, llegó a una conclusión ineludible. La forma en que nos comunicamos, más allá de las meras palabras, es un reflejo directo de nuestro estado mental interno, y es esa resonancia mental la que verdaderamente persuade e influye. Su psicología de la lenguaje persuasiva no se trataba de trucos baratos o manipulación, sino de alinear su intención, su convicción y su energía mental para que sus palabras no solo fueran escuchadas, sino sentidas y actuadas. Hill descubrió que el lenguaje persuasivo no es una función de la elocuencia superficial, sino de la convicción inquebrantable que reside detrás de cada palabra. Cuando usted habla con una mente clara, enfocada y con un propósito definido, sus palabras adquieren un peso, una autoridad, que va más allá de su significado literal. Es como si cada frase estuviera imbuida de una fuerza silenciosa que activa el cerebro de los demás a un nivel subconsciente, despertando su atención, su respeto y, finalmente, su deseo de seguir su idea. Este es el verdadero poder que separa al orador promedio del líder magnético. Piense en su mente como el software que opera su vida. La mayoría de las personas lo deja correr con programas predeterminados de duda, dispersión y reacción. Pero Hill nos enseñó que usted puede y debe actualizar y reprogramar activamente ese software. Cuando su mente está programada con claridad de propósito y una convicción ardiente, su lenguaje se convierte en un medio para instalar ese mismo programa en la mente de los demás. Sus palabras no son solo información, son comandos, sugerencias poderosas que activan la acción y el acuerdo. ¿Ha notado cómo algunas personas pueden decir lo mismo que usted, pero con un impacto radicalmente diferente? No es lo que dicen, es lo que irradian mientras lo dicen. Recuerdo la historia de un joven emprendedor que, a pesar de tener un producto revolucionario, no lograba cerrar ventas significativas ni atraer inversores.
Sus presentaciones eran impecables en cuanto a datos, pero su voz era monótona y su postura encorvada. Aplicando los principios de Hill, trabajamos en su software mental matutino. Cada mañana, antes de cualquier interacción, visualizaba con intensidad el éxito de sus reuniones, ensayaba mentalmente sus argumentos con una convicción inquebrantable y se programaba para irradiar la certeza de que su producto era la solución. El cambio no fue instantáneo, pero fue innegable. Sus palabras adquirieron una nueva autoridad. Su mirada se volvió más directa, su tono más firme, su lenguaje corporal más expansivo. La gente no solo escuchaba sus hechos, creía en su visión. Las palabras no cambiaron drásticamente, pero la fuerza mental detrás de ellas sí. Los líderes y las personas influyentes entienden que el cerebro humano responde a la certeza. Cuando usted comunica con vacilación, con ambigüedad o con una falta de convicción subyacente, activa las alarmas de la duda en la mente de su interlocutor. Por el contrario, cuando su lenguaje es una extensión de una mente clara y resuelta, usted genera confianza. No es necesario utilizar palabras complejas o retóricas grandilocuentes. A menudo, el lenguaje más persuasivo es el más simple y directo, pero cargado con la energía de una mente entrenada y enfocada. Aquí es donde la disciplina de despertar a las 5 a.m. se convierte en el cimiento de su poder lingüístico. En esa hora sagrada, usted no solo planea su día, usted programa su mente. Usted cultiva la claridad que luego se infunde en sus palabras. Usted visualiza sus interacciones clave, ensaya mentalmente el impacto que desea generar y fortalece la convicción de que sus ideas son valiosas y dignas de ser escuchadas. Es en ese silencio productivo donde usted entrena su mente para convertirse en la fuente de la cual emana la autoridad que luego se proyecta a través de su lenguaje. Sin ese campo de entrenamiento matutino, su mente permanece en piloto automático, reaccionando a las circunstancias en lugar de diseñarlas, y su lenguaje se convierte en una simple herramienta para transmitir información, no para inspirar la acción. He escuchado la objeción. No soy un orador natural, no tengo el don de la palabra. Y permítame decirle que la psicología de la persuasión de Napoleon Hill no se basa en el don, sino en el entrenamiento. Nadie nace siendo un orador magnético. Se convierte en uno a través de la práctica consciente y la reprogramación mental. La capacidad de influir a través de su lenguaje es una habilidad que se construye como cualquier otro músculo. Si lo ignora, se atrofia. Si lo ejercita con intención, se fortalece hasta volverse inquebrantable. El verdadero poder no reside en lo que usted dice, sino en lo que su mente irradia a través de sus palabras. La próxima vez que se disponga a hablar, pregúntese: ¿estoy hablando desde la claridad y la convicción o desde la dispersión y la duda? La respuesta muy a menudo se puede rastrear hasta cómo invirtió esa primera hora de su día. Pero la teoría sin la aplicación es solo ruido. Ahora, permítame revelarle un sistema con 7 principios que puede empezar a aplicar hoy mismo. Principios que transformarán su comunicación de ordinaria a magnética. Son las herramientas prácticas que, ancladas en su disciplina matutina, le permitirán proyectar autoridad, seguridad e influencia en cualquier situación. Prepárese, porque lo que viene a continuación es el manual para la comunicación que cambia vidas. Habiendo explorado la psicología profunda detrás del lenguaje persuasivo de Napoleon Hill y la importancia de un estado mental entrenado, es hora de dotarle de las herramientas prácticas. No basta con comprender el por qué, usted necesita el cómo. Permítame compartirle un sistema comprobado, los 7 principios de la comunicación magnética, que, cuando se aplican con la disciplina forjada en su ritual de las 5 a.m., transformarán su capacidad de proyectar autoridad, seguridad e influencia en cualquier situación social o profesional. Estos no son trucos de lenguaje, son pilares de una presencia que resuena, principios que activan el cerebro de sus interlocutores para que no solo lo escuchen, sino que lo busquen y sigan sus ideas sin resistencia. 1. Claridad de propósito inquebrantable. Antes de abrir la boca, debe tener una claridad láser sobre su intención. ¿Qué resultado específico desea lograr con sus palabras? ¿Qué acción quiere inspirar? ¿Qué emoción busca evocar?
La mayoría habla para informar o explicar, pero los comunicadores magnéticos hablan con un propósito quirúrgico. Esta claridad nace en la quietud de la mañana, cuando usted define su día. Racional. Una mente clara proyecta un mensaje claro. La ambigüedad engendra duda. Aplicación. Antes de una reunión o conversación importante, tómese 2 minutos para escribir o visualizar durante su ritual de 5 a.m. la frase exacta que encapsula su propósito. Beneficio. Sus palabras serán directas, concisas y orientadas al resultado. 2. Convicción interna, no solo información externa. Sus palabras deben ser una extensión de una creencia profunda. Si usted no está convencido de su mensaje, nadie más lo estará. Esta convicción no es un acto, es un estado del ser cultivado a través de la visualización, la autoafirmación y la preparación mental consciente que usted realiza antes de que el mundo despierte. Racional. El subconsciente es más poderoso que el consciente. Si su subconsciente duda, su comunicación se debilita. Aplicación. Durante su tiempo a las 5 a.m., no solo revise su mensaje, siéntalo. Imagine el impacto positivo que tendrá. Refuerce su propia creencia en su valor. Beneficio. Su voz, su mirada, su postura irradiarán una certeza que es contagiosa. 3. Escucha activa y empática, más allá de las palabras. La influencia no es un monólogo, es un diálogo. Los comunicadores magnéticos no solo escuchan para responder, escuchan para comprender profundamente los deseos, miedos y objeciones de su interlocutor. Al hacer esto, usted se posiciona no como un adversario, sino como un aliado que realmente se preocupa por sus necesidades. Racional. Las personas se sienten valoradas cuando son escuchadas. La empatía abre la puerta a la confianza. Aplicación. Antes de interactuar, utilice su tiempo matutino para anticipar las posibles objeciones y preocupaciones de la otra persona. Formule preguntas poderosas en su mente. Beneficio. Podrá adaptar su mensaje para resonar directamente con las preocupaciones de su audiencia, haciendo su argumento irresistible. 4. Lenguaje de impacto positivo y afirmativo. La mente subconsciente responde mejor a las afirmaciones positivas y a las imágenes de éxito. Evite el lenguaje negativo, las excusas o las quejas. Hable de soluciones, oportunidades y resultados deseables. Utilice verbos de acción y sustantivos concretos que pinten un cuadro claro y aspiracional. Racional. El cerebro tiende a crear aquello en lo que se enfoca. Un lenguaje negativo crea imágenes negativas. Aplicación. Durante su preparación matutina, revise su vocabulario. Elimine frases como no puedo, es difícil, tal vez, y reemplácelas por puedo. Es un reto superable, lo lograré. Beneficio. Inspirará optimismo y una mentalidad orientada a la solución en quienes le escuchan. 5. Presencia corporal consciente y alineada. El 90% de su mensaje se comunica sin palabras. Su postura, su contacto visual, sus gestos, su forma de ocupar el espacio. Todo ello transmite un mensaje poderoso. Una presencia corporal fuerte y relajada comunica confianza y autoridad, mientras que una postura encorvada o evasiva proyecta inseguridad. Racional. Nuestro lenguaje corporal es un espejo de nuestro estado interno y una señal para los demás. Aplicación. En su ritual de las 5 a.m., incluya 1 minuto para practicar una postura de poder. Hombros hacia atrás, barbilla ligeramente elevada, respiración profunda. Visualícese irradiando calma y autoridad. Beneficio. Proyectará una imagen de competencia y control, incluso antes de hablar. 6. Control maestro del tono, ritmo y volumen. La melodía de su voz es tan importante como la letra. Un tono monótono puede aburrir, un tono demasiado alto puede sonar agresivo, un ritmo demasiado rápido puede confundir. Los comunicadores magnéticos modulan su voz para enfatizar puntos clave, crear pausas dramáticas y mantener la atención. Racional. La variación vocal mantiene el cerebro atento y refuerza el significado emocional del mensaje. Aplicación. Durante su tiempo de preparación, lea en voz alta sus puntos clave. Experimente con diferentes tonos y ritmos.
Grábese y escúchese. Beneficio. Su mensaje será más dinámico, memorable y persuasivo. 7. Capacidad de inspirar. Acción inmediata. La comunicación magnética no solo informa o entretiene, inspira a la acción. Siempre debe haber una llamada clara y específica a lo que quiere que su audiencia haga. Sea audaz al pedir lo que desea, pero siempre con una base de valor y convicción. Racional. Las personas necesitan una dirección clara. Sin un llamado a la acción, su mensaje se disipa. Aplicación. En su rutina matutina, formule su llamada a la acción para el día. Sea tan específico como sea posible. Beneficio. Convertirá intenciones en resultados tangibles y medibles. He escuchado la objeción. Me siento artificial aplicando esto, como si estuviera actuando. Y permítame reencuadrar esa percepción. No se trata de actuar, sino de autenticidad a través de la intención. Se trata de alinear su mundo interno, que usted forja cada mañana a las 5 a.m. con su ¿qué? Expresión externa. Cuando usted está consciente de estos principios y los practica, se vuelven una extensión natural de su ser, no una máscara. Es como un atleta que entrena sus músculos para que sus movimientos sean fluidos y potentes. Al principio puede parecer robótico, pero con la disciplina se convierte en gracia y poder. Estos 7 principios, cuando se integran y se practican consistentemente, especialmente anclados en la disciplina de su ritual de las 5 a.m., son el sistema que le permite proyectar autoridad, seguridad e influencia en cualquier situación social o profesional. No es solo lo que usted dice, es la energía que irradia, la convicción que sus palabras llevan y la presencia que usted ha construido. Pero el verdadero arte de la influencia no reside solo en lo que dices o cómo lo dices, sino en lo que irradia tu ser en cada momento, sin necesidad de palabras. A continuación, exploraremos cómo desarrollar esa presencia magnética que hace que las personas naturalmente lo busquen, lo escuchen y sigan sus ideas sin resistencia. Prepárese, porque la transformación final es la de su propia identidad. Hemos recorrido un camino desde la invisibilidad de la persona brillante pero ignorada, a la comprensión de la psicología del lenguaje persuasivo de Napoleon Hill, y luego a la aplicación práctica de los 7 principios de la comunicación magnética. Ahora llegamos a la culminación de esta transformación, el desarrollo de una presencia magnética tan potente que las personas no solo lo buscan, sino que se sienten naturalmente atraídas a escucharle y seguir sus ideas, casi sin resistencia consciente. Este es el clímax emocional de su viaje. Ya no se trata solo de comunicarse eficazmente, sino de ser un imán para el éxito, la oportunidad y la influencia. La presencia magnética no es un encanto superficial o una técnica de persuasión barata. Es el resultado directo de la integración de su disciplina matutina, su poder mental cultivado y su maestría en la comunicación. Es la manifestación externa de un orden interno inquebrantable, una claridad de propósito que irradia desde lo más profundo de su ser. Cuando usted domina su primera hora del día, cuando programa su mente para la convicción y cuando su lenguaje se convierte en una extensión de esa fuerza interna, usted comienza a emitir una frecuencia, una vibración que el mundo simplemente no puede ignorar. Las personas no le seguirán por lo que dice, sino por lo que usted es. ¿Cómo funciona esta presencia magnética? Los seres humanos son criaturas intuitivas. A un nivel subconsciente, estamos constantemente buscando señales de orden, de dirección, de certeza en el caos. Una persona con presencia magnética irradia justamente eso, una calma subyacente, una concentración de energía, una convicción silenciosa que es profundamente atractiva. Son personas que no necesitan alzar la voz para ser escuchadas. Su mera entrada en una sala cambia la atmósfera. No necesitan probarse, constantemente. Su autoridad es innata y sentida por todos. No necesitan forzar la persuasión. La gente naturalmente gravita hacia sus ideas. Esto no es magia. Es la ciencia de la energía concentrada y la psicología de la identidad forjada con disciplina. Recuerdo a una clienta, una directiva de alto nivel que, a pesar de sus credenciales impresionantes, sentía que sus equipos la respetaban, pero no la seguían con pasión.
Su comunicación era lógica, pero le faltaba chispa, esa energía que inspira. Cuando implementó rigurosamente el ritual de las 5 a.m., no solo para planificar su día, sino para visualizarse a sí misma como la líder magnética que aspiraba a ser, para ensayar sus interacciones clave con convicción y para programar su mente con afirmaciones de poder, algo comenzó a cambiar. Al principio fue sutil, un ligero cambio en su postura, una mirada más directa, una voz más pausada y segura. Pero con el tiempo, su energía interna se transformó. Ella me contaba que las reuniones ya no eran un esfuerzo por convencer, se convirtieron en un espacio donde sus ideas eran naturalmente aceptadas. Sus equipos no solo cumplían las tareas, se sentían inspirados a ir más allá. Las personas empezaron a buscarla no solo por su experiencia, sino por su presencia. Ella pasó de ser una directiva respetada a una líder magnética, y todo comenzó con la decisión disciplinada de dominar la hora más importante de su día. Su mente, antes una linterna dispersa, ahora era un faro que guiaba a otros. La disciplina de despertar a las 5 a.m. es mucho más que un hábito de productividad. Es el campo de entrenamiento diario, donde se forja esta presencia magnética. Es en ese silencio sagrado donde usted actualiza su software mental, donde alinea su intención con su acción y donde moldea la energía que luego irradiará a lo largo de su día. Es donde se convierte en el arquitecto de su estado interno, en lugar de ser un mero producto de las circunstancias externas. La gente se siente atraída por el orden en un mundo caótico, por la certeza en la incertidumbre, por la dirección en la dispersión. Y todo eso lo construyes en las horas de la mañana, antes de que el mundo te pida algo. Recordemos la voz perdida del inicio de nuestro viaje. Aquella persona brillante, pero ignorada. Cuando usted integra la disciplina de las 5 a.m., el poder mental y los principios de comunicación magnética, esa voz ya no se pierde. Se convierte en la voz que resuena, la que no solo se escucha, sino que se siente profundamente. Su presencia se vuelve tan poderosa que no necesita esforzarse por ser visto. Usted simplemente es. Dejará de buscar la validación externa y, en cambio, se convertirá en la fuente de su propia autoridad, atrayendo las oportunidades y las personas que están en sintonía con su nueva y elevada vibración. Usted tiene el poder de diseñar esta realidad. La invisibilidad no es su destino, es una elección inconsciente. La influencia no es un don, es la consecuencia inevitable de la disciplina consciente. Lo que ha aprendido hoy no es una fantasía, es una hoja de ruta comprobada para transformar su identidad. La pregunta ya no es si puede, sino si decide hacerlo. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio de esa transformación? ¿Está listo para activar el imán que reside en su interior? La decisión es suya y comienza mucho antes de que el sol asome, en el silencio sagrado de su propio amanecer. La oportunidad está ahí, esperando ser reclamada mañana mismo. Hemos desvelado un camino que va desde la frustración silenciosa de la invisibilidad hasta la radiante autoridad de una presencia magnética. No se trata de magia, ni de dones innatos que solo unos pocos poseen. Se trata, en esencia, de la arquitectura de su vida, construida ladrillo a ladrillo, momento a momento, empezando por la piedra angular más fundamental, la primera hora de su día. Piense en su vida como un majestuoso rascacielos. La mayoría de la gente intenta construir pisos lujosos sin haber invertido en cimientos sólidos. Desean influencia, respeto y éxito, pero ignoran el subsuelo de la disciplina interna. El despertar a las 5 a.m. no es el adorno en la cima de ese rascacielos. Es el cimiento más profundo y reforzado, invisible a simple vista, pero indispensable para la altura y la solidez de todo lo que se construirá encima. Sin ese cimiento inquebrantable, cualquier estructura, por muy brillante que parezca al principio, terminará colapsando bajo su propio peso o ante la primera tormenta. La presencia magnética, el poder mental, la comunicación que influye y persuade con integridad, todo ello no son elementos aislados, son las paredes, los pilares, los sistemas eléctricos de ese edificio.
Y su disciplina matutina es la fuerza laboral que los construye cada día, sin falta, con una consistencia que desafía el desánimo y la pereza. Es el lugar donde usted revisa los planos, donde se fortalece mentalmente, donde visualiza el proyecto terminado y donde se compromete nuevamente con la visión. Este viaje es sobre una transformación de identidad. Ya no es usted la persona que reacciona a los dictados del mundo. Ahora se está convirtiendo en la persona que dirige su propio destino, que forja su realidad desde el interior hacia el exterior. Usted no es un procrastinador, es alguien que todavía no ha dominado su campo de entrenamiento matutino. Usted no es invisible, es alguien que todavía no ha activado su presencia magnética. La vida Lemon presentará desafíos, por supuesto. Nadie es inmune a la adversidad. Pero la diferencia fundamental entre el que se quiebra y el que prospera es la solidez de su estructura interna. Cuando su mente está ordenada, cuando su propósito es claro, cuando su convicción es inquebrantable, usted no se paraliza ante los obstáculos. Los ve como oportunidades para aplicar sus principios, para fortalecer su músculo mental. Su despertar a las 5 a.m. no eliminará los problemas, le dará la fuerza, la claridad y la compostura para resolverlos con una eficacia que la mayoría solo puede soñar. Elija la excelencia sobre la mediocridad, elija la disciplina sobre la inercia, elija la influencia sobre la invisibilidad. No le estoy pidiendo que cambie quién es usted, sino que se convierta en la versión más poderosa y auténtica de usted mismo, la persona que siempre supo que podía ser. Este es el momento de dejar atrás las excusas y de abrazar el poder transformador de una elección simple pero profunda. Su vida siempre se moldea a partir de su estado interno. Domine su estado interno y dominará su vida completa. Si este mensaje ha resonado profundamente con usted, si siente en lo más hondo de su ser que la vida extraordinaria que anhela es accesible a través de la disciplina consciente, entonces no le pido un me gusta vacío. Le pido un compromiso inquebrantable. Este no es un canal para espectadores pasivos, es una comunidad para protagonistas de su propia transformación. Baje a los comentarios, en este momento, sin un segundo de duda, y escriba esta frase con total convicción, como su primera declaración pública de poder. Despierto mi poder a las 5 a.m. Esto no es un simple comentario, es su firma en el contrato con su futuro yo. Es la declaración de su nueva identidad, el primer ancla de su presencia magnética. Cada persona que tome esta decisión hoy, que se atreva a declarar su compromiso con la excelencia, recibirá un saludo especial en nuestro próximo encuentro. Es el reconocimiento a quienes eligen dejar de ser el fondo para convertirse en la figura. Y si está listo para ir más allá, para ser parte de una comunidad que no busca atajos, sino métodos comprobados, que elige la excelencia sobre la mediocridad, que valora la disciplina consciente por encima de la motivación efímera, entonces suscríbase ahora. No por este canal, sino por usted mismo, por su propio futuro, para recordarse cada día que existe un camino distinto, un camino de dominio total, de influencia innegable y de una vida vivida a la altura de su máximo potencial. La oportunidad no llega de golpe, se construye cada día, cada mañana con disciplina y dirección. Decida hoy construir la suya. Recuerde, su vida completa no se transforma en un solo acto, sino en el ritual constante de cada amanecer que usted decide conquistar.